14 años de este ejercicio de gestión cultural nos llena de orgullo poder presentar a la ciudad, al departamento y al país, porque de verdad que este ejercicio, este esfuerzo aporta a este pentagrama nacional e internacional el fomento de las artes, de la música específicamente. Compañía con Tony Son en este ejercicio que nos trae también una programación muy especial en esta versión 2024 de Latinoamericano. Y vamos a iniciar con este conversatorio sobre la música colombiana, presente y futuro de la música colombiana. Y antes de presentarles a estos dos maestros con quienes vamos a estar dialogando, vamos a dar unos agradecimientos aquí a quienes hacen posible la realización de esta versión 2024. Agradecimiento a la Alcaldía de Envigado y su Secretaría de Cultura Municipal, a Arrendamientos Panorama, a Díaz Productos para su Descanso, a Inmunizante Matacomegén de Proctincol, Litografía Lineal, Tienda Musical Acorde, Hotel Portón Sabaneta, Búfala Pizzería Artesanal, Productos Perman, Bar La Leña, Refugio Boré del Peñón Antioquia, Backline, Teleantioquia Noticias, Franja Cultural, la Corporación Líderes Avanzando en Paz y naturalmente la organización de la compañía Con Ton y Son, compañía artística. Con este marco de humedad vamos a tener la posibilidad de conversar acerca del presente y futuro de las músicas colombianas, y para eso tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al maestro John Jaime Villegas Londoño, músico y educador egresado de la Escuela Popular de Arte, quien ha desarrollado su formación académica en la Escuela Superior Tecnológica de Arte de Borarango, obteniendo los títulos como técnico profesional para la producción de las prácticas musicales y tecnólogo en gestión y ejecución instrumental para las prácticas musicales. Actualmente forma parte de los grupos Voces y Guitarras, Pinku Trío y Grupo Seresta, colaborando con maestros como Jaime Uribe Espitia, Juan Esteban Villegas Mazo, Augusto Salazar Parra. Con el Grupo Seresta fue nominado al Grammy Latino en el 2001 con el álbum Seresta del sello Juana Records. Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de AFIT. Además, participó en la producción discográfica Mestizajes con la Orquesta Filarmónica de Bogotá 2010. Es muy amplia su trayectoria. Concluyamos diciendo que durante los últimos 35 años ha sido una figura central en los eventos más importantes de la música andina colombiana, destacándose como compositor, arreglista y acompañante oficial de concursos musicales en Antioquia. Es el maestro John Jaime Villegas. Y comparte este diálogo acerca del presente y futuro de la música colombiana, de las músicas colombianas, con el maestro Leslie Berrío, concertista, docente, investigador y gestor. Estudios en la Universidad de Antioquia con la maestra Teresita Gómez, en Buenos Aires, Cuyo Mendoza, y en Barcelona con distintos maestros como el maestro Macler, Alicia de la Rocha, entre otros. Creador de historias del piano colombiano y occidental, productor, editor e intérprete. Participó en el Festival de Cámara Los Baquianos, Notas con Libre Albedrío, Festival de Piano al Sur, Leslie Berrío, 5 ediciones que se han realizado en los municipios del sur del Valle de Aburrá. Gestor de 2 premios llamados Historias del Piano Colombiano, del proyecto Nombramiento de Calles en honor a Luisa Calvo, con el proyecto Nombrar para Honrar y No Olvidar. En el presente año viene como ganador Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá en el presente mes. Estos dos maestros a los que invitamos a este espacio para que compartamos, Leslie Berrío y el maestro John Jaime Villegas, y vamos a hablar de música colombiana, presente y futuro. Buenas, maestro Miquito. Bueno, un placer, de verdad, estar aquí compartiendo con grandes amigos, caras en el 99.9% conocidas, mucho tiempo sin ver a algunos, mucho tiempo, pero realmente muy complacido por la invitación que nos hizo nuestro querido amigo John Jairo Trujillo, a quien conozco hace más de 30 años tal vez,
haciendo música y haciendo pues muchas cosas también alrededor de ella. Cuando John Jairo me hizo la invitación, yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dice, hablar. Y hablemos de esas experiencias que han sido realmente muy significativas en mi vida frente a la música andina colombiana. Hablemos de las músicas colombianas, pero particularmente la música andina. ¿Desde dónde? Desde las tareas diarias, desde ese transcurrir al lado de muchos amigos, aprendiendo y viviendo la música andina colombiana. Entonces aquí estamos, al pie de este gran maestro. Bueno, feliz John, de que por segunda vez en mi camino nos encontremos en escenario. Feliz de estar en Latinoamericano y de que hagamos este conversatorio a través de la trayectoria de cada uno, de esa interpretación de lo que es el pasado y el presente, e incluso si se puede hablar del futuro. Para mí este conversatorio es muy importante porque en mis acciones tangibles, que mayormente son publicaciones de partituras, publicaciones de discos, trayectoria, estudiando lo que es los antecedentes de la música colombiana, es muy rico poder hablar no tanto desde el aspecto musicológico, que a veces hay una línea, y es que se habla de lo musicológico como músicas del pasado, y justamente de esos temas a mí me gustaría hoy que toquemos de manera punzante, o al menos por mi parte esa va a ser la intención, y es que hagamos de manera constructiva y compartiendo con ustedes, porque ustedes son invitados a participar, es desde mi punto de vista en este momento los concursos, festivales, certámenes de la música andina colombiana, qué posibilidades tienen de seguir renovando sus públicos e incluso de ampliar sus categorías. Ese es un punto. Otro punto importante es qué pasa en los conservatorios y casas de la cultura y escuelas privadas con la música colombiana. Y después, ¿qué pasa en el continente? ¿Cuáles son los alcances de lo que considero son las músicas originales de cada país? ¿Cómo está el presente? El presente quiere decir el poder consultar una guía de la A a la Z de los compositores de cada país. Casi siempre tenemos acceso a la mención a través de textos, pero la música cuando vive es cuando suena. Entonces, ahí es donde quiero que nos acompañemos y que lo que vos también quieras agregar, pero me lo pensé porque lo bueno del hoy es qué más podemos hacer y qué estamos haciendo en este momento. Bueno, maestro, precisamente hablando sobre ese tema de los festivales, que era uno de los puntos cuando hablamos de la música andina, y lo digo así muy coloquialmente como hablo yo desde que yo tenía pelo. Estoy hablando cuando conocí la Escuela Popular de Arte por allá en 1977, 78, tal vez 79, que llegué al mundo de la música colombiana por accidente, tal vez, y lo cuento siempre como una anécdota muy bonita, porque si no hubiera pasado, pues de pronto no estuviera inmerso en este mundo, ¿cierto? Lo digo uno antes de llegar a los festivales. Resulta que siempre con los muchachos, aquí tengo un gran amigo también que ha sido alumno mío muchos años, siempre he compartido con ellas la experiencia de saber que la música andina no está perdida. Pues siempre hablábamos que tenemos que rescatar la música andina, y la música andina no está perdida, no hay que rescatarla, está ahí. Somos un público pequeño,
quién sabe, posiblemente. Pero ¿qué pasa con ese público? Es un público que lo conoció y se enamoró. Simplemente de que de un estilo de música, que nos pasa a todos con otros estilos de música por desconocimiento y tildamos de X, Y o Z categoría esa música y no la conocemos. Cuando a mí me hacen la invitación en la escuela de Dinamarca, que yo tenía, no sé, 9 años tal vez, cuenta la leyenda y todavía me acuerdo. Tenía 9 años aproximadamente cuando llega una profesora de la Escuela Popular de Arte a la escuela de Dinamarca, porque en ese momento mandaron profesores de la EPA a enseñar a tocar el tiple, porque el tiple era un instrumento muy importante y él tenía que estar en las escuelas. Que si lo miramos al día de hoy, cuando hablamos de la música, pues los niños no tienen acceso a esa información. Si no la conocen, pues no se van a enamorar, ¿cierto? Cuando llega ese momento y duró un segundo porque se acabó el presupuesto, me imagino como pasa generalmente, se fue la profe de tiple y entonces hasta ahí llegamos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, afortunados 3 compañeros que estuvimos como de la mano de la profe y nos llevó a la EPA. Ahí conocimos el tema de la música, ¿cierto? ¿Qué me lleva a esto? Que el camino no lo tienen que poner también, ¿cierto? Cuando hablamos de la música. Si llegamos al tema de los festivales después de muchos años, obviamente ese reconocimiento de los festivales ha tenido cambios muy importantes porque digamos que en el escenario hemos encontrado jóvenes, niños y jóvenes tocando y haciendo música. Aquí tengo al maestro también que hace unos años, muchos, por allá con Del Sillanet, en un momento muy bonito de su carrera, pues también incursionó en este género musical, obviamente siendo una cantante lírica, pero que también se enamoró, que decidió y que encontró un equilibrio y que pudo hacer muchas cosas. Es importante. Que se ha renovado mucho los artistas, o renovado no han aparecido muchos artistas, sí, porque hemos tenido también el manejo del celular, de las redes y demás que antes no existían. Pero ¿qué ha pasado también con los festivales? Y lo digo con mucho cariño, se ha convertido de alguna forma, cuando uno rezaba el rosario chiquito, vamos para la casa de la tía, y nos vamos todos engañados los mismos. Que ha habido un público nuevo también, ¿cierto? Pero no hemos podido pasar como de un toque, por decirlo de alguna forma. Sí, así es. Incluso a veces yo lo siento, los festivales, por eso estamos aquí charlando, ¿sí? Como una pasarela, y esa pasarela a donde me ha llevado a repensar es entonces vamos a hablar en este momento de festivales, ¿sí? Y es porque para mí eso genera mucho cuestionamiento. Cuando yo hice el proyecto Historias del Piano Colombiano, es un proyecto que consiste en tomar las obras de hace 150 años, de hace 100 años, y esas obras en manuscrito directamente, muchas de esas veces grabarlas. Entonces comencé a darme cuenta que en el caso del piano, yo como intérprete de piano, como pianista de país, me comencé a dar cuenta que las músicas colombianas grabadas eran los hits, las obras que los maestros más consagrados consideraban como obras representativas o bonitas, obras funcionales, obras para el público. Entonces, de Luis Antonio Calvo siempre es ¿cuál? Malva Loca o Lejano Azul. De Carlos Vieco, Hacia el Calvario, Patas Dilo, digamos las que más sobresalen. Presidencia de Gustavo Petro, cuando se posesionó sonó Hacia el Calvario al lado de un nocturno de Chopin, ¿sí? Estos son datos muy importantes, porque entonces me puse a ver qué partituras completas estaban editadas hoy y qué grabaciones de las músicas livianas y densas, cortas y largas, bonitas y feas, incompletas. Y resulta que no conocemos o no tenemos casi acceso a escuchar como de Beethoven. Así nos guste para Elisa, podemos ir a ver qué más hay de Beethoven y lo buscamos y lo encontramos. En las músicas colombianas no, porque se graban antologías o misceláneas.
es decir, un poquito de cada. Y eso es lo que muchas veces se va considerando entonces un clásico. Y como clásico eso ya es representativo. Así que en el proyecto Historias del Piano Colombiano, que incluye también otros formatos como voz y piano, cuartetos de plectros, orquesta, comencé a ver que lo que son los autógrafos originales, la primera versión final que dicta un compositor y te dice esta está lista y así la considero, eso es lo que está ausente de los festivales y concursos y certámenes. Entonces, el tema importante, maestro, es que la tradición oral es muy importante en el caso de la música andina, colombiana. Y lo otro que es demasiado importante, y es que les estoy hablando de una categoría invisible, es que entran dentro de una categoría de concurso todos los tipos de arreglos, incluido el del compositor. Las obras, ay, permíteme, yo me paro que sentado no tengo como... Bueno, vamos a hablar de manera pedagógica acá. La palabra arreglo no es igual a versión, ni a adaptación, ni a transcripción, no. El arreglo es una categoría principal que nuclea, que integra la adaptación, la versión, la transcripción, el autógrafo original. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los concursos? ¿Y por qué esto hablo de que es una categoría invisible? Porque resulta que la obra tal cual la escribió Adolfo Mejía, no gana la original de Adolfo Mejía, pero gana el arreglo de tal. Y eso es crucial, porque están compitiendo en una misma categoría cosas que no pueden estar en la misma categoría. Resulta que en estos momentos no existe la categoría de la música original como la escribió el compositor. Nadie osa cambiar un lied de Schubert, pero Carlos Vieco sí se puede arreglar. Entonces, esto es de lo más importante para mí de compartir con ustedes y con usted, maestro, porque resulta que hay músicas que entonces no tienen partitura del compositor original, digamos decir el Mono Núñez, ¿sí? El maestro Mono Núñez, no el festival. Pero entonces ve la partitura, ya que no hay papel pautado de pentagrama, podría ser una grabación en cassette o una videograbación, o un texto de ese maestro crítico o biográfico o anecdótico. Pero ahí, en este momento, lo que es mi mensaje es que estos buenos concursos, para que puedan tener otros públicos, porque muchas veces los públicos jóvenes iban a los concursos, pero a concursar, no van como público de consumo, y eso es crucial que cambie. Entonces, ¿cuál es ese aporte desde Historias del Piano Colombiano para los concursos de este país? Y es, agreguemos la categoría de la música original, como la escribió el compositor. Ese es un primer punto, porque resulta que cuando he estado en Antioquia Le Canta Colombia, en el Mono Núñez, y en fin, en diferentes experiencias, ¿saben qué es lo que gana? Muchas veces la versión más rara, o la versión más virtuosa, o la más exótica. Y ahí, entonces, no estamos ni renovando repertorios, sino generando motivación hacia la distorsión. Entonces el mensaje es porque acá hay gestores, porque acá hay músicos, porque acá estamos entre colegas, y por eso me parece interesante desde donde partiste, y es cómo comenzamos a aprender la música y cuál es la actualidad. Y si no está, es que no, el plan no es obligatorio, pero resulta que lo que usted ignora lo repite. Y ahí les voy a hablar después, pero vamos a tomar café. Bueno, maestro, mire,
el tema de los festivales es una tela para cortar desde muchos ángulos, ¿cierto? Con mucho respeto, obviamente, cada festival maneja su reglamento, tiene sus bases y se defiende cada una de ellas por muchas razones, porque los festivales también muchos tienen que acudir a otras cosas que realmente no es que no sean importantes, pero que les ayuda a sostener los mismos festivales, eso lo sabemos todos, ¿cierto? También varía mucho la idea, por ejemplo, de lo que usted propone, lo que enuncia de la música exótica, el virtuosismo, lo más raro, mientras más notas toquen, mejor, mientras más acordes haga, mejor. Lo de la pureza, por ejemplo, de la obra como tal, me parece que sería un aporte muy valioso. Pero hay otra cosa también importante, y es que conociendo el movimiento histórico, tampoco podemos ser ajenos a ello. Respetando, obviamente, pues, digamos, esa iniciativa, obviamente, de tener una categoría, por ejemplo, como usted lo enuncia, sería maravilloso, porque nunca la he visto. Nunca la he visto. Y modestia aparte, pues he estado en muchos festivales y estuve, pues, participando además en muchos con diferentes formatos y demás. Y la convicción de pronto inicialmente sí es el que más cosas raras son, ¿cierto? La propuesta de los jurados también muchas veces influye en que el fallo falle para muchos, porque uno lo piensa así. ¿Qué viene ahora? El fallo que siempre falla el jurado. Muchos lo dicen así, pero es desde como esa parte estética también, que es muy importante, como de, bueno, me tocaron la fibra, me llegaron, si es coherente, digamos, el estilo, el formato, bueno, muchas cosas, pero que en algún momento, no sé si se vaya a dar, pero puede pasar que esa propuesta que usted hace aquí llegue a algunos oídos importante para conocer cómo es ese esquema original de las obras. Lo dice, un manuscrito, mucha de la música no está escrita. Grabaciones, hay muchas grabaciones que son inaudibles para hacer una transcripción. Sería un muy buen ejercicio, ¿cierto? Volviendo al tema de los festivales como tal, como son ahora, lo decía con los intérpretes, que encontramos mucha población que se está renovando, porque aparecen muchos niños y jóvenes tocando, ¿cierto? Pero también hay otra cosa, y es que esos niños y jóvenes están permeados también por otras culturas. Entonces a veces dice uno, eso está mal, pero bueno, está mal obviamente porque ellos no están entendiendo el concepto estético, pero están recibiendo otra información que también, digamos, que puede aportar, ¿cierto? Podría ser. Sí, sí. Y digamos que pensando en otro ítem dentro de esta charla, conversatorio, es y las composiciones y los compositores. A veces he tenido la siguiente experiencia, y es algún colega maravilloso como intérprete y llega, ve maestro Leslie, tengo esta obra, y es una obra que suena lindo. ¿Qué es lo que sucede cuando un compositor llega con una obra? Una obra es una obra para pasarela, porque entonces lo que sucede es que yo me fijo como intérprete y como arqueólogo de la música y como estudioso de lo que es entender la esencia de un compositor, y es, venga, si usted compuso este pasillo, ¿cuántos bocetos hizo para componer ese pasillo? Muéstreme cuántos estudios hizo para que ese pasillo no le suene a Germán Darío Pérez o no le suene a no sé quién, ¿sí? Y eso nos lleva ya más. Germán Darío ganó el Mono Núñez como en el 80 y qué, 87 por ahí, 92, 93. Desde el 93 hay muchos Germán Darío Pérez, qué pena maestro decirlo así. Eso es una cosa tesa, y entonces ves que vienen con unas obras. El tema es, yo hablo con ellos y entonces les digo, ve, y entonces,
¿qué tal si explorar este registro y que el pasillo te salga en 2 octavas, en 15 notas nada más? En vez de usar todo el piano y hacer las mismas octavas y hacer las mismas tensiones, porque entonces, ¿a qué voy acá? Usted quiere componer una obra, usted debería hacer una alfabetización, de estudiar. Si le gusta el pasillo, entonces estúdiese por lo menos 2 de los o 3 compositores de gran catálogo de pasillos que hayan hecho siquiera mínimo 30 pasillos en su trayectoria, como Pedro Morales Pino, como el Carlos Diego Ortiz, algunos más. Pero ver ahora cómo alguien dice, no es que no se pueda componer un pasillo, pero para que lo que usted ignora lo va a repetir. Si usted no estudia su pasado, lo va a repetir y lo va a poner de pronto es decir, a la gente le va a gustar porque se le hace familiar, no porque tenga un criterio, porque usted esté creando un punto de vista de pronto innovador. No necesariamente uno tiene que inventar. Entonces ahí hay 2 conceptos. De un compositor a veces es como un escultor, descubre la obra, pero también en algunos casos es un creador de una forma, y eso es importante. A veces uno ve maestros consagrados de la composición hablar mal de que no hay que estudiar el pasado, y cuando va uno y ve a Colombia y no está todavía grabada toda la obra de Carlos Diego Ortiz, que tampoco son 300 danzas. Y eso pasa con muchos compositores. Entonces resulta que la música no es tan inalcanzable. Son patrones, sí son géneros. Sí son géneros a veces bailables o de escucha. Y casi ningún compositor tiene 50 mazurcas como Chopin en Colombia. Pedro Morales Pino tiene 2 mazurcas, Gonzalo Vidal tiene 22 mazurcas, Calvo tiene 1. Entonces, sí, tenemos que hablar de la composición, y que cuando nosotros o cualquiera de los presentes se dedique a hacer una composición, siempre es viable y se le va a dar número de identidad si la registra. Pero para que sea viable realmente, usted debe estudiar el pasado. Y muchas veces se encuentra uno con que hoy en día 2024 sigue ganando la música de hace 20 años en el mismo formato y con la misma armonía y de la misma manera. ¿Será que eso está concursando como para quiénes? Quería tocar el punto de la composición. Candela. Talentoso. Bueno, ¿alguien de ustedes quiere hablar? O Guillermo, maestro. Gracias. A mí me gustaría que ustedes concretaran más la invitación ideológica pues, a este conversatorio, y cuál realmente es el presente de la música andina colombiana. Porque hay que hacer la siguiente pregunta: la obra existe desde el compositor, pasando por el intérprete y llegando al oyente. Un compositor, de lo que ustedes están hablando, puede vivir de la música andina colombiana. Un intérprete colombiano puede vivir de la música andina colombiana, y por lo tanto estamos fabricando oyentes, estamos creando oyentes. Maestro, le tengo una respuesta sencilla para eso. Lo decía ahorita, desde que tenía pelo, he escuchado el siguiente comentario: yo no conozco la música andina colombiana porque no la escucho. Vamos a los medios y los medios no la ponen porque la gente no la escucha. Eso es un bucle vicioso ahí de siempre. En el presente vivo la música andina propiamente solo es un interrogante grandísimo, porque los músicos, que somos muchos aquí, vivimos de la música, y lo va a hablar así coloquialmente, literales, o porque estamos en academia, somos académicos, o somos chisgueros. Propiamente de la música andina, yo no podría asegurar eso. Escribiendo, haciendo arreglos, un compañero, un amigo, un estudiante
que sale de estudiar tiple en la Universidad de Antioquia, instrumento, ¿cuántos conciertos de tiple va a hacer al año? Conciertos de tiple, conciertos de bandola solista. El recurso está, pero el recurso se utiliza en lo que ofrece el medio, ¿cierto? El presente de la música andina está vivo, y lo siento así porque lo he hecho toda la vida, y porque lo siento ahorita que tenemos un concierto aquí con los niños y jóvenes de la Escuela de Música de Bello, una estudiantina que tiene ya 18 años, y tenemos semilleros y jóvenes que ya han pasado ese semillero, que son profesionales y siguen, que la música está viva, pero que vivamos de ella. Muchos son ingenieros, otros son contadores, y siguen haciendo su música. Cuando hablamos del presente, no ser maestro, obviamente pues desde su dimensión, con su trabajo pedagógico, con sus composiciones, con sus arreglos, con su historia, de alguna forma, pero yo hablo como en el sentido general de los que vemos día a día haciendo música andina. ¿Y para quienes escriben? Como decía el maestro, voy a hacer una obra para el Festival del Pacífico, una obra para Bono Núñez, una obra, venga, toquémosla, pues, no es que la voy a guardar para el festival. Muchachos, eso guardado no va a sonar. Y si vamos a estar esperando que no vamos a ganar un festival, pues literalmente nos vamos a morir de hambre. Siendo realista, pues lo digo con todo el cariño del mundo, pero es la realidad. ¿O qué opina, maestro? Sí, realmente para mí comienza a haber un mercado especial a través de la grabación de lo que son ciclos e integrales. Resulta que, hablando de la tecnología y de internet y de lo que es la afiliación de las obras grabadas, ya a nivel de agregadoras, con unos públicos que no están aquí solamente en Colombia, a veces justamente he ido encontrando una vía de monetización a través de grabar obras completas, y que eso esté, por ejemplo, nunca pensé que Instagram me diera dinero, o Facebook, o TikTok, pero en estos momentos cuando alguien pone su video de lo que sea, no sé, bailando, saltando, dibujando, hablando, y busca un fondo, entonces flauta en la montaña, digamos, y le va a salir una, no saben qué es Leslie Berrío, pero las obras grabadas son Leslie Berrío, son música de otros compositores. Entonces, si el gobierno de Colombia o el departamento tal de Colombia o el municipio de Envigado, vamos a poner el dedo en la llaga, no conozco mucho más de Envigado, pero no me equivoco en lo que les voy a decir, seguramente Envigado y cualquiera de todos los municipios de Colombia no tienen patrocinio dentro de las becas de cultura para grabar integrales, para grabar un disco sí, en estudio, o para grabar un trabajo discográfico, pero para grabar 10 trabajos discográficos de la obra de Pedro Pablo Santamaría envigadeño, no hay plata, porque no se concibe que alguien pueda grabar toda esa música, o podamos hacer una reunión de músicos para grabar los 10 trabajos discográficos. Hay, maestro Carlos Rendón, alias Papá Noel, una posibilidad de que se puedan generar unos ingresos extras, y uno ve que lo escuchan en países donde menos se lo iba a imaginar. Lo podría mostrar en este momento, enseguida lo muestro cuando no hable, y es si hay una vía de monetización. Hay que grabar demasiado para que se convierta en una mensualidad, ¿cierto? Pero es muy bonito ver cómo de otros países, de otras partes, la gente compra la música, la gente descarga la música y la gente aporta, porque al final esto también son músicas del mundo. Maestro, le agrego una cosita, hablando ya del futuro de la música andina colombiana. Como la conocemos nosotros, ya no la manejan los pelados de ahora. ¿Por qué no la manejan ellos igual a nosotros?
porque como lo dice el maestro Leslie, está la tecnología. ¿Qué es lo que nos está faltando? Y se lo he compartido a algunos muchachos. Es cómo hacer que nuestra música sea visible en el mundo, ¿cierto? Las estrategias las tenemos que buscar. ¿Quiénes? Ellos. ¿Por qué ellos? Porque ellos son los que tienen a la mano la facilidad de este tema tecnológico. A nosotros nos cuesta un poco, a muchos nos cuesta un poco. O no sé si ustedes ya tienen el manejo del dominio de entrar por aquí, por allá, buscar, escribir, bajar, poner, arroba, yo no sé qué, pues muchas cosas. El solo hecho de montar un tema en YouTube para que lo encuentren a uno, pues uno lo monta y ya. Lo digo, Seresta tiene, no sé, 300.000 reproducciones de no sé qué, 500.000 de no sé qué. Yo nunca he visto un peso de eso, Seresta no ha visto nada de eso. ¿Por qué? Porque sabía que hacer el tema de la monetización, porque para que encuentren Seresta como tal, entonces hay que ponerlo en muchas partes, no sé cómo. Ese lenguaje no lo manejamos nosotros. El futuro de nuestra música realmente está en manos de ellos. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo que ellos les den en sus manos? Eso no lo sabemos. No lo sabemos ¿por qué? Porque no sabemos realmente qué tipo de música también andina van a poner al servicio del mundo. Porque todo el mundo lo puede hacer. Cualquier persona, cualquier muchacho ahora puede montar desde su casa, hacer su grabación y la puede montar y ya, ¿cierto? Resumiendo un poquitico lo que decía el maestro, pues para aterrizar como la idea. Porque cuando hablamos del presente, yo pienso que era muy importante o es muy importante todos los antecedentes para llegar a este momento y cómo nos vamos a ver o cómo pensamos que vamos a estar en el futuro. El tema de la composición, el tema de los arreglos, el tema de las versiones, las interpretaciones, los formatos, que esto no funciona con esto, que yo no puedo tocar una bandola con un clarinete como en algún momento pasó al inicio de Seresta, que no puedo competir con un piano, con un tiple, ¿cierto? Entonces pienso que desde ahí hay muchas cosas que también hay que romper muchos paradigmas, porque a veces también nos cerramos mucho y dejamos en lo puro, siendo muy importante, algunas cosas que tienen que estar, pero también tienen que haber un equilibrio y permitirnos también hacer otras cosas. En los últimos 7 días, los oyentes de este proyecto son 302 cuando digo oyentes es que están generando dinero. 302 de Colombia, 28 de España, 26 de Estados Unidos, 23 de Italia, 18 de México, 9 de la India, 9 de Argentina, 9 de Alemania, 8 de Japón, 6 de Chile, 6 de Reino Unido, 5 de Canadá, etcétera. Siguen unos como, hay en total 38 países. ¿A qué voy con esto? El maestro acaba de decir, cualquier persona puede subir a YouTube o a Instagram, pero también dijo antes, no conocemos cómo es el vericueto para que lo que se suba ahí se conecte al algoritmo de otra manera y pueda monetizar. Son unas cosas que yo he ido caminando a tientas y que los músicos que lo saben, que incluso a veces ganan más por no tocar, no lo van a contar, no van a decir, porque normalmente es una cosa tremenda y a veces hasta terrible, pero yo creo que se ha ido desmitificando y como diluyendo. Y es que es muy difícil tener colegas en el mundo de la música. Si somos pianistas, ¡ay, papá! Si somos compositores, bandolistas, guitarristas, no. Es decir, yo creo que por eso es interesante lo de la alfabetización, porque cuando usted sirve a la música de un compositor y no es que escuchen mi música todo el tiempo, entonces vos estás dispuesto a poner no solamente tu talento y tus horas, sino hasta tu plata, para que suene la música de tu amigo. Pero yo no conozco casi músicos así. Puedo decir que conozco medio músico así, es decir, no conozco músicos que estén dispuestos a poner la plata y a no darse una convocatoria, sino a poner su plata para que quede la obra de Carlos Vieco grabada. No existen, no los conozco. Sé que lo estoy llevando al límite, es un propósito. Sí, pero esas son realidades individuales. El problema que tenemos que hablar es cómo nosotros socializamos la música andina colombiana, ¿sí?
Y yo sería, pues pediría que se hablara como de otra visión de la música andina colombiana. Afortunadamente la música las tiene ustedes y tiene individualidades como la tuya y gestión como la tuya, todo lo que has hecho con compositores del principio del siglo, que es muy importante, por supuesto. Sería muy importante oír la visión de gestores de la música andina colombiana. Aquí tenemos, por ejemplo, Luis Guillermo, oigamos la palabra de Luis Guillermo. Adelante, maestro. No, realmente yo estoy muy expectante a lo que están planteando y muy complacido con esos planteamientos y con esas interrogantes que están creando, porque es que realmente no es fácil decir que hay unas posibilidades reales de proyectarse la música andina colombiana, y tampoco creo que sea tan extrema la situación de decir que lo que no se comercializa a cierto nivel no persiste. A ver, por ejemplo, yo me pongo a pensar de que el problema no es solamente en el género de la música andina colombiana. Llevémoslo a cualquiera de las facetas de la música popular hispanoamericana y vemos que el fenómeno es prácticamente el mismo. En nuestro medio, por la desculturización y por la tecnología y por la influencia nefasta de otras culturas invasivas a través de esos medios ya masivos de comunicación, es muy difícil que persistan y supervivan otras formas musicales, y los mismos ejecutantes, los músicos que interpretan estas músicas escasamente sobreviven, y eso combinando sus actividades con otras, como decía John Jaime. Solamente se salvan unas excepciones, una Shakira, un Juanes, un Karol G, pues son excepciones y son fenómenos comerciales, y no tan fenómenos, son efecto de un mercantilismo que existe en una sociedad de consumo, que los crean artificialmente, y que precisamente los medios de comunicación que están a su disposición también los ayudan a inflar, y eso arrasa con todo lo demás. Entonces el panorama no es fácil, pero yo pienso que si no existieran gestores, festivales, concursos y tanto certamen alrededor de la música andina colombiana, ya habría desaparecido por completo. Yo pienso que con muchas dificultades y sin ser muy triunfalistas ni muy propositivos pues con respecto al futuro, de todas maneras es una resistencia que tenemos que mantener. Es que es un acto de resistencia precisamente para que no desaparezca. Lo que tenemos que hacer y seguir haciendo para que sobreviva la música andina colombiana y las manifestaciones culturales originales. Leslie planteaba ahora algo que iba a tocarse en este programa, en este conversatorio, y era qué ocurría con las músicas originales en otros países de América Latina. Sería muy interesante saber qué conocimiento se tiene de otras situaciones similares en países tan determinantes para la cultura musical nuestra, como un México, una Argentina, un Venezuela, un Brasil. ¿Qué pasa con las músicas originales en esos países? Muchas gracias. Maestro, acá le interrumpo un poquitico una cosita pequeña. Cuando hablamos de los festivales que mantienen obviamente viva la música andina, si no estuvieran, se hubiera acabado esto hace mucho tiempo. Y cada festival, vemos en cada festival, cada año, el esfuerzo que tienen que hacer las personas que están al frente de esos festivales. Vamos a un concierto de Karol G. No vamos a hablar, yo no voy a hablar de la parte
profesional como músico, lo que sea. A lo que voy es el montaje que hacen para un evento de esos. Lo decía usted ahorita. ¿Qué nos vende en este momento a todos? Por la cultura, por la incultura, por la educación. ¿Qué nos vende? Una imagen. Montan a cualquier persona, cambiemos a Karol G, cambiemos a Shakira, cambiemos a cualquiera de los que conozcamos. Cogen a cualquier persona que pase por acá. Venga, ¿qué está haciendo? Nada, venga, necesitamos que se pare acá. Está pintosito, venga para acá. Le montan un escenario con un sonido, con una tramoya de 1.000 millones de pesos, un espectáculo grandísimo, un despliegue de comunicación impresionante, y solamente como por el impacto, vamos, sin darnos cuenta. Boletas a no sé qué precio. ¿Cuánto hay una boleta para entrar a un festival, por Dios? Y no hay. ¿Cuántos muchachos podemos llevar a un festival de música andina colombiana? Si lo estamos haciendo en Río Negro, si lo hacemos no, venga, yo le doy la boletica. Sí, pero los pasajes, ¿cómo llego yo allá? De un día para otro, ¿cuánto me vale el alojamiento? Cuando hablamos de los públicos. Entonces la intervención realmente, ya hay un esfuerzo grandísimo desde las personas que están creando o manteniendo y sosteniendo los festivales. Ahí lo que hay que es encontrar la voluntad que pasa en todas partes de esas personas que se enamoran del estilo o del género, maestro. Y bueno, ¿cómo nos vamos a apoyar para que esto sea realmente muy grande? Hay espectáculos que uno ve y que el público, pues prácticamente como estamos aquí, con un montaje impresionante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es obligar a la gente a ir, es que venga, conozcan. Pero ¿cómo lo conocen? Venga, le podemos dar esto, lo podemos apoyar con esto. ¿Qué podemos hacer? Desde ahí, para que en un futuro no sea solamente en el escenario, porque eso lo estoy viviendo yo también desde que estaba pequeño, que veo los muchachos y los jóvenes y las escuelas y lo que hacen algunas redes de escuelas o casas de la cultura con muchos esfuerzos, que mantienen durante 5 o 6 meses un contrato para un profe y sacaron los proyectos porque no hay más presupuesto. Pero entonces, si los festivales los tenemos vivos, con el esfuerzo de todos, ¿qué más, qué puertas podemos tocar para llegar y mantener esa tradición también? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Escobar Vélez, investigador y comentarista musical con programas en la radio desde 1973. En ese año, y es un hecho histórico que no se puede negar, que es el papel de las emisoras en la difusión de la música colombiana y de las músicas populares. En ese año, hace 51 años, fundé el programa Evocación, con algunos antecedentes en la emisora Radio Sotatensa, con Heriberto Zapata Cuenca como libretista, un gran investigador, recopilador de biografías, con varios libros. Me apasionó precisamente la temática. Entonces, en la Universidad de Antioquia, en la emisora, me abrieron un espacio de 1 hora y fundé ese programa. La intención era empezar no a mencionar solamente un título, sin mencionar autores ni compositores, sino empezar a profundizar en ese aspecto, en ese renglón. Entonces, empezando por el tema musical que escogí, de Emiliano Pasos, El Pasillo Invocación, que lo seleccioné precisamente porque la idea era empezar con Antioquia es y será primero en el programa Evocación. Ese fue un segmento inicial y como un referente, prácticamente copiado de otros programas, no, sino con unos modelos, empezando por las retransmisiones de las emisoras de la NBC con Tarik Tucci, los programas de música colombiana, los programas que sostenía Hernán Restrepo, como Mundos Antiguos, en Bogotá, tal vez, Noches para el Recuerdo, de Tulio Salazar, en fin, fueron como mis modelos. Entonces yo empecé a destacar los autores y compositores antioqueños en un segmento, pero también me fui proyectando por medio de la investigación, y yo no era locutor en ese tiempo, era libretista. Tenía unos locutores de planta de la Universidad de Antioquia, como Benjamín Castro Salazar, Ignacio Guadena Parra y otros, pero en un momento dado tuve que leer mis libretos y me convertí en locutor. Entonces el ministerio exigía la licencia. En 1984 saco mi licencia. Entonces ya, por esa investidura que lamentablemente
ese decreto cayó por orden de un político y un presidente. Entonces yo creo que la radio, en los programas en vivo, en La Voz de Antioquia, La Voz de Medellín, el maestro José María Atena, el maestro de La Ceja, Bernal, Manuel J. Bernal, el mismo maestro Pietro Mascheroni, en La Voz de Medellín, los de Bogotá, con un antecedente en la Nueva Granada, los del conjunto granadino, en fin, todos esos aspectos me motivaron, esos difusores de la música colombiana. Pero yo fui más allá con la investigación desde Chile hasta la frontera con los Estados Unidos, hasta la llamada música norteña. Para mí, a excepción tal vez de Bolivia, que muy poco lo he investigado, bueno, en el área del Caribe, lógicamente, el Cono Sur, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, México y lógicamente Colombia, teniendo la gran música colombiana. Cuando como investigador llegó a mis manos un disco grabado en Europa, una composición del maestro Luis A. Calvo, El Trébol Agorero, para mí fue una sorpresa muy especial y fue casi una fiesta presentar en mi programa y hablar del maestro Luis A. Calvo, porque en los programas no decía. Había programas con la llamada música vieja de coleccionistas que me colaboraron y me siguen colaborando, porque actualmente sigo al aire, a pesar de que ya el decreto de la licencia, ya eso no existe. Pero entonces me preocupo mucho por eso y veo que es un hecho histórico, que no se puede olvidar la función de la radiodifusión para la difusión de las músicas populares y en este caso especial de la música andina nuestra. Yo quería contar algo también y es quizás el papel actual de las casas de la cultura con sus grupos, de los conservatorios con sus planes semestrales y de los intérpretes. Hay una frase que yo he ido creando y como marcando y es: ¿qué es ser un músico de país? Enseguida me contás qué te imaginas de esa frase, pero a lo que iría con la tarea del presente es, bueno, si se trata de un conservatorio de música, ¿qué tal que si cada semestre a un alumno se le pide un preludio y fuga de Bach y todos los alumnos tienen que tener un preludio y fuga de Bach? ¿Qué tal si en vez de decir una obra colombiana es una obra de Carlos Vieco este semestre, todos los alumnos, y que junto a los profesores se haga ese montaje de lo que se llama monotemático? A nosotros nos hace falta, estamos dispuestos a escuchar un concierto solo de Beethoven, pero no uno solo de Carlos Vieco. Entonces, eso es muy importante porque la disposición de escucha no nos ha, digamos que cuando uno habla de que la música tiene unos periodos, renacimiento, barroco, clasicismo. Si yo les hablo del barroco, muchos o algunos vamos a tener claro que el barroco, no se usa casi el pedal en el piano, entonces es música seca. Y en el clasicismo la música es liviana y tiene muy poquito pedal. Y entonces vemos que en el caso de los compositores nuestros, aquí no hubo desde ese oráculo que es el piano, que es un eje, un instrumento eje para muchos compositores, no hicimos transiciones del renacimiento al barroco, al clasicismo, al romanticismo, al nacionalismo. Pero resulta que cuando uno estudia a estos compositores como Gonzalo Vidal, como Carlos Vieco, como Luis Antonio Calvo y con estilos tan distintos, resulta que los pianos de ellos no tenían pianos de cola, tenían pianolas o pianos verticales y la sonoridad de esos pianos es seca. Entonces empiezas a ver que Carlos Vieco tiene obras, una gran cantidad de música escrita en espacios o registros que son de menos de 50 teclas y eso ya crea una sonoridad porque están muy juntas el acompañamiento y la melodía. Entonces, cuando se trata de criterios para evaluar la interpretación y el de hoy en día, eso no está claro, porque no tenemos claro
cuántas transiciones tuvo cada compositor. Pero resulta que uno se pone a estudiar a Carlos Vieco y hay un andante que usa más de 60 teclas. Y hay unas fantasías que sin pedal no funcionan. Y uno ve que hay varias etapas como en cualquier compositor. Pero todo Carlos Vieco suena a todo Carlos Vieco. Eso no puede ser así. Y ahí es donde va el presente y donde debe estar parte del futuro de los intérpretes que quieran hacer músicas colombianas. Y lo otro, cuando yo sé que a veces de pronto voy de un temita a otro, pero es que Luis Guillermo también habló de otros países. Cuando creé las historias del piano colombiano estudié la producción discográfica de Brasil, Argentina y México, los países con mayor producción de proyectos monotemáticos. No es una Baquiana de Villalobos, son todas. No es que lo tiene que grabar Barenboim ni Marta Argerich, porque en nuestro país hay unos paradigmas que es que si usted se monta a hacer las grabaciones de ellos, ¿usted quién se cree para hacer eso? Y eso es muy importante porque las voces lo mascullan así no lo hablen. Por eso hay mucho silencio en el medio. Entonces, en este momento, Historia del Piano Colombiano tiene 89 trabajos discográficos y ya es literalmente, junto a Brasil, el país de mayor producción discográfica en el continente, pero no de obras sueltas, sino de ciclos. Cuando uno ve que Schumann estudió a Mozart y estudió a Bach, y cuando uno ve a Bach que estudió a Vivaldi, y los compositores no estudian ni a Calvo, ni a Carlos Vieco, ni a Gonzalo Vidal, porque escuchar el himno antioqueño no es estudiar a Gonzalo Vidal, ¿sí? Eso nos falta ir a estudiar de manera cíclica en el presente. Si queremos ser músicos para el futuro, ciclos integrales, y eso es el secreto de los grandes músicos de la historia. Entonces, yo le quería dar la palabra a otro gestor que tenemos acá, a Rodrigo Morales, para que nos cuente y amplifique como su pensamiento. Bueno, sí, yo quería, ahorita con la reflexión que hacía Luis Guillermo y con la pregunta que hace el maestro Rendón, bueno, y el futuro de este asunto, no me voy a referir tanto a los músicos, porque el músico es un creador solitario y bueno, mira las posibilidades de dónde proyecta su obra. Hablemos de los festivales. Entonces yo me pregunto, las facultades de las distintas universidades han creado la carrera de gestión cultural, ¿cierto? Gestores culturales. ¿Qué están haciendo los gestores culturales para mantener, para proyectar, para divulgar, para fomentar? Porque tengo un temor, y lo voy a decir diciendo nombres: Luis Guillermo Aguilar Cortiple, Latinoamericanto, John Jairo, ¿cierto? ¿Dónde está el relevo generacional de esos liderazgos? Porque entonces el futuro son los liderazgos de quienes promueven los festivales, los concursos. El artista está concentrado creando, ¿cierto? Y en el momento en que tiene la posibilidad de ir a montarse al escenario va. Pero quien posibilita esa circulación, así como lo dijo también el maestro Gustavo Escobar, los medios de comunicación, ¿dónde están los gestores en los medios de comunicación para el fomento y la proyección de la nueva producción musical? ¿Dónde está el relevo generacional en los grandes festivales que sigan construyendo y tejiendo ese gran concepto de la producción de las músicas colombianas y demás? Eso me parece que es muy importante. No dejárselo a los artistas, sino a los que están promoviendo y abren los espacios, la gestión y los escenarios. Entonces ese es otro aspecto que hay que preguntarle a la universidad. Usted cuando forma los titula como gestores culturales, ¿dónde están gestionando? ¿Qué están generando para abrir el ámbito de la producción? Eso me parece importante. Sí, me parece que eso es el punto central. Mire, esta experiencia en mi educación musical creo que va a servir para que hagamos la reflexión hacia dónde tenemos que ir. Yo en la Universidad de Antioquia hice mi carrera como flautista con el maestro Gabriel Uribe. Gabriel Uribe me acuerdo mucho que mi clase era todos los martes y me decía: para el próximo martes me trae estas 2 sonatas
un pasillo y un bambuco. Si yo no le llevaba un pasillo y un bambuco, no me daba clase. ¿Saben qué me pasó? Si yo no hubiese tocado calvo, no me hubieran abierto las puertas a Bach, no fue al contrario. Bueno, muy buenas tardes. Me llamo Jorge Armando Espina, soy del Espinal Tolima. Soy intérprete de música colombiana en el formato de dueto tradicional. He representado al departamento del Tolima en festivales desde los 19 años, yo tengo 63 años. Cuando tocaron el tema de los festivales y lo de la composición, yo también soy compositor. He tenido la oportunidad de dejar mi nombre como compositor en el Festival Nacional del Bunde, también del Espinal Tolima, un festival que lo están recuperando y que yo creo que por la falta de esas gestiones culturales es que los festivales tienden por momentos a desaparecer, y cuando tratan ellos, los organizadores, de recobrar los mismos festivales, la lucha se duplica. Hay unos factores muy ajenos a la parte de la cultura que intervienen en la organización de los festivales también. Como intérprete me he encontrado una experiencia interesante. Yo estuve con el dueto Rojas y Ospina en la época del 80 al 93. Recorrí los festivales, los que existen, mejor dicho, del bambuco en Pereira, en Armenia, bueno, incluyendo el Divagué. Y igualmente terminé incluso con Antioquia Le Canta Colombia este año con un dueto de Arias y Ospina. Entonces quería compartir esta experiencia. ¿Por qué? Porque cuando tocaste el tema, maestro, de la composición e incluso de la misma interpretación de nuestros temas, a veces nosotros nos vemos con ciertos impedimentos en los festivales. A veces participamos más porque nos gusta este cuento, cierto, pero nos encontramos con una situación, por ejemplo, cómo me gustaría que se generalizara tu visión, maestro, acerca de los festivales, porque cada festival tiene su cuento en su organización, e incluso hemos visto en foros donde los expositores de música pues también hacen sus análisis y presentan sus visiones, pero lo ideal sería que todos los festivales en realidad fueran uno solo, mejor dicho, estuvieran encadenados todos, y nosotros como intérpretes también fuéramos también con ese ánimo de que en cualquier ciudad nos van a calificar lo mismo, porque muchas veces nosotros nos esforzamos mucho también para aquello que tú decías, bueno, ¿qué hacemos nosotros los intérpretes por la música, esa clásica tradicional? Porque hay una lucha también, nosotros hacemos el esfuerzo, ponemos el granito de arena, hombre, mira, en el término muy pueblerino de nosotros, pongámosle esto, pongamos más bonita la canción, vamos a hacer esto, y a veces nos pegamos unas desinfladas muy berracas cuando sabemos de que nuestros trabajos como que se quedan a mitad, y uno ve que otros dicen, hombre, pues yo podría estar ahí como en la pelea. Afortunadamente no puedo quejarme de las oportunidades en que he participado, porque siempre me han reconocido los trabajos a nivel de composición y a nivel de intérpretes. Conclusión, lo ideal para mí sería que en realidad, no sé de qué manera, en la parte administrativa tengo muy poco bla, pero lo ideal sería que se conectaran todos los festivales y tuviéramos una casi visión única acerca de nuestra música tradicional colombiana, porque lo he sentido así, lo he participado mucho, imagínense, desde los 20 años, yo tengo 60 años, llevo 40 años participando en los concursos. Puedo decir que tengo derecho a esta pequeña opinión, pero sí tengo una sed, como, no sé si llamarlo también como de justicia para nosotros los intérpretes, porque muchas veces nos vemos, y no sé si el maestro Jaime lo decía, hacemos ciertos sacrificios para también permanecer. Esta es la hora que incluso tengo una experiencia aquí con los compañeros que hacen parte del dueto Folklore Dúo, y a mí me ha llamado mucho la atención la música tradicional colombiana de este sector, ¿cierto? Espinosa y Bedoya, mejor dicho, el dueto de antaño. Y yo voy a escudriñar un poquitico este cuento, porque yo no salí de mi bambuco fiestero, de las cañas,
¿cierto? Y entonces lo ideal sería eso, pero yo me he encontrado que en cada concurso, no sé, no hay esa visión generalizada de la música. No sé si me llego a entender, maestro. Gracias, muy amable. Yo les quiero decir algo que a mí me viene marcando, y es cuando me pregunté qué más puedo hacer. Si dentro de lo que es una destreza, la decodificación en 3 notas, lograr transmitir una emoción, que es algo ya maravilloso y muy difícil, y es a lo que se llega también con el talento y el estudio. Pero aparte de ese trabajo de muchas horas sobre el instrumento, ¿qué más puedo hacer? Y justamente poder decir que en una primera instancia o sea, si hay un secreto ya como intérprete que no me lo contó ni Teresita Gómez, ni Blanca Uribe, ni el maestro Carlos Rendón, y es si me hago abanderado de la música de un compositor, quizás me dejen tocar a los clásicos, y saber que tocar toda la obra de Luis Antonio Calvo me permitió hacer la música clásica, y no fue al contrario. En los últimos años de este trayecto ha sido muy bonito. Pero lo que les quiero agregar es, en la pandemia, recuerdo que con Rodrigo pensaba mucho como qué más se puede hacer, y creamos Nombrar para Honrar y No Olvidar, y lo que pensé es, pero como persona natural, no como corporación ni asociación, porque generalmente para que se pueda organizar un festival es a través de una corporación o fundación o asociación. El tema es, creí en el poder de la persona natural y lo llevé a cabo. Y cuando hablaba en el primer debate y después segundo debate con políticos de Cundinamarca, de Agua de Dios, Cundinamarca, y ellos decían, pero ¿para qué vamos a nombrar una calle Luis Antonio Calvo? Para que la gente vaya a tomar el chocolate donde iba Calvo, a desayunar donde comía Calvo, y para que los del museo no tiren la ropa de Calvo, y todo lo que es de Beethoven lo conservan allá, ¿por qué no vamos a conservar aquí lo de Calvo? Y se crea entonces otra cultura que tiene que ver con lo cultural y no solamente con lo que es esta cultura, ¿cómo es? De ir a ver las montañas y los ríos, ecológica, ¿sí? Hay un tipo de turismo ecológico, pero y el turismo cultural. Entonces, y entonces las camisetas de Calvo, y entonces las esculturas de Calvo. Y si restauramos el piano del maestro, porque es que nunca hemos escuchado cómo sonaba el piano del maestro. Y así se fueron perdiendo los pianos de muchos compositores, o se van perdiendo, no se restauran, y se piensa que es que eso solo demanda plata o consume plata, pero eso también puede ser una fuente de generación de otro tipo de empleos para otro tipo de gentes. Cuando visitamos el maestro y yo junto a la cantoría hace como 6 años, el museo en Agua de Dios, Cundinamarca, las cosas estaban desvencijadas, el museo estaba en un estado un poco caído. Después de esa visita estuvo Señal Colombia, se ganaron convocatorias. En este momento, vea, hay que poner, como compositores, hay que poner, pongan, si tienen plata también, pongan plata, porque el mundo se mueve, creencias y plata en parte, y otras cosas que no vamos a hablar hoy. Pero parte del secreto de todo esto es usted. ¿Cómo es su nombre, maestro? ¿Jorge qué? Bueno, la calle Jorge Armando Ospina. ¿Y eso por qué? Porque usted ha hecho un aporte, así como las personas que cuidan el entorno y la calle, que no esté sucia, que esté limpia, y entonces les ponen flores, y así se creó la Feria de las Flores en parte. Pero a lo que voy es, tenemos que apropiarnos, y para que los músicos y estas músicas lleguen a más, no solo pueden quedar en partituras, no solo pueden quedar en discos, tienen que quedar en calles. No solo
¿De qué me sirve una plaquita que diga Lely Berrío? No, la placa tiene que estar ahí. Esto se llama Débora Arango, pero en mi casa no me sirve la placa. Nos tenemos que apropiar de la calle. Si no llevamos los nombres de John Trujillo, de Rodrigo Morales, de John Villegas, del maestro Carlos Rendón, es decir, de todas las personas que colaboran y hacen, la colaboradora de la canción, ¿quién es? Inés Utah, Caramille. Entonces, si quieren que nos pase más, tenemos que hacer más. Si quieren que nos pase más, no podemos tocar solamente entonces en el escenario. Tenemos que ver cómo más. Maestro, bueno, aquí tengo 3 cositas pendientes. Una, van para ir cerrando, ya me regañaron. Una, lo que decía el maestro, y vuelvo y me devuelvo. Todo lo que hacemos en la vida es un tema de voluntades. Cuando usted recibía sus clases con el maestro Gabriel, lo que nos contó, cuando yo estaba en cátedra en la Universidad de Antioquia, que me retiré hace como 2 años por un tema de una cirugía que no vine al caso, tenía una materia que se llamaba conjunto, lo que al maestro le tocó. Y en ese conjunto, obviamente porque yo soy un actor de este mundo de la música andina o de las músicas colombianas, tenían que trabajar para el primer parcial, hacer un cálculo sobre música litoral. Para el segundo, escriba bambuco, un pasillo, son 4, cada uno un aire. ¿Cómo vamos a escribir? Así. Usted no está viendo estructuras, sacó 5 estructuras, no sé qué, empiece a escribir, arriesguese, maestro, ¿sí o no? Más allá de que esté bien o no dentro del estilo, que tengamos reconocimiento o no, pero es un ejercicio que desde la base tenemos que hacer, pero va de la mano de la voluntad. El maestro Rodrigo decía ahorita, los músicos nos concentramos en música. Tengo un concierto, tengo que estudiar. Tengo una chisga, tengo que estudiar. Tengo que preparar, tengo que escribir el arreglo. ¿Dónde están los gestores? Es un tema nuevo. Los gestores están acá, muchos. Pero ¿dónde está la renovación? Están estudiando en la universidad. Bueno, ¿cómo estamos con esa renovación generacional en el tema de los gestores culturales que estén haciendo también transversal con la academia, por decir algo? ¿Cierto? ¿Dónde están transversalizando todo ese conocimiento de gestión cultural con los compañeros que están haciendo el ejercicio de artes? Hablemos de música, de teatro, de danza, de creación. Porque no son ruedas sueltas, o sea, no podemos ir en esta fila como gestores, en esta como músicos, en esta como artistas. Eso debería estar así encaminado y cruzándose unos con otros. La música de la mano de la danza, también, ¿cierto? El tema de la imagen también nos mueve mucho. El futuro está ahí, el futuro no está solamente de sentarnos a hacer un concierto de piano, un concierto, como decía el maestro, un concierto de bandola, tipo de guitarra, de una orquesta. Está de la mano, es de todas las posibilidades que tenemos en este momento con el tema de la imagen, con el tema de la cooperación, con las posibilidades entonces de hacer un ejercicio creativo, ¿cierto? No quedarnos tampoco solo en la pieza como tal, que es un ejercicio muy importante de reconocimiento vivo también de la historia, pero entonces también de la mano de todos los demás podemos hacer que esto se mantenga en este presente y que tengamos un futuro diferente. No solamente los gestores, los creadores de contenidos, los que hacen posible que, es decir, lo que tiene el maestro ahora en redes, que está recibiendo ese reconocimiento, pero por desconocimiento de muchos no lo hacemos. Maestro, con su dueto, con su trío, ¿cuánta música de ustedes podría estar sonando en otras partes del mundo? O puede que lo esté haciendo, pero no nos damos cuenta, porque somos desconocedores también de esos derechos de autor que aquí somos. Necesito una partitura, listo, fotocopia. Vaya a Alemania, tengo un hijo en Alemania, estudia, ya se graduó, maestría, yo no sé qué, de mandolina. Hijo, me gustó mucho esta obra, ay papi, vale tanto. Pero que una fotocopia, no, que no puede fotocopiar, pero aquí no lo hacemos. Nos falta un poquitico pues en esa parte más. Yo quería agregar una última cosita que tengo hace rato, y es mi impresión y respuesta también al tema de la gestión dentro de los concursos es que sería muy bueno
que dentro de esas comitivas de asesores hubiese diferentes tipos de músico en línea de tradición. A veces, obviamente, los que organizan los concursos tienen unos gustos, y muchos concursos, lamentablemente, más allá de los gustos, como que falta una asesoría de líneas de músicos, tanto de línea popular como de línea académica, pero no que tenga el certificado. Estamos en el tiempo de las titulitis.com. Ya todo el que quiera certificarse sin ser, puede ser. Y eso no sirve. La cosa que sirve es la práctica, la vida real. Y los concursos y festivales, siento que es mi impresión, pues como en un porcentaje pequeñito, adolecen de asesores estratégicos que tengan que ver con las músicas que no están de moda o los criterios que no están de moda. Bueno, yo estoy complacido de esta primera parte del conversatorio. Estamos iniciando, de verdad que es un tema muy amplio. Solamente se me ocurre pensar que en este momento con la inteligencia artificial, usted ponía el ejemplo ahora, que ven a un hombre, mujer pispito y un productor dice, venga para acá, montes allí, le pone luces y ya no necesita cantar, porque la inteligencia artificial le crea la voz. Entonces, hay también un tema que no le podemos hacer el quite, eso está funcionando así. Hay unas reflexiones muy importantes que surgen de este conversatorio. Igual aprovechar para invitarlos al concierto inaugural, que es ahorita a las 7:50, dice aquí, ensamble de cuerdas concertantes, Escuela de Música de Bello, Antioquia, dirigida por el maestro John Jaime Villegas. Y aprovecho este momento para también hacer entrega. Es un recordatorio de este conversatorio, de este Y yo hablando mal de las placas latinoamericanas. Utah. Ah, no, ya no. Muchas gracias. Y al maestro Leslie de Río. Bueno, a ustedes de verdad, gracias por acompañarnos en este inicio de esta jornada bonita de Latinoamericano 2024. Nos vemos más tardecito y alegría.